Bien, amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del programa. Yo te tengo un tema para el día de hoy, que es hablar de uno de los grandes sabios que ha dado la humanidad, que es Buda. Pero antes de entrar en detalle, eh, como programa yo quiero hacer un comentario acerca de lo que está pasando en el Medio Oriente, Ay, sobre todo en la Franja de Gaza. Eh, Realmente esto es lamentable porque en los tiempos modernos nunca se había visto donde el odio y el rencor se manifestaran de la forma que se están manifestando. Realmente esto es doloroso para la humanidad y no trae nada bueno. No trae nada bueno porque esto no tiene precedente, este nivel de violencia que se ha exhibido en estos tiempos modernos, sobre todo con la juventud y con los niños que no tienen culpa de nada. ¿Tú me entiendes? Entonces, nosotros como programa sentimos realmente, a veces uno se siente hasta avergonzado de ser humano, carajo. Porque, caramba, ¿cómo, cómo se pueden hacer ciertas cosas? Y tanta crueldad, tanta crueldad, es tanta ira sobre efervescente. todo en este tiempo moderno, ¿verdad? Y claro, eso no va a traer nada bueno, porque inclusive ya los precios empezaron a subir, Más, más de lo más que de lo que están, está. más de lo que están, y hay mucho peligro en el mundo ahora mismo con eso que está ocurriendo, porque no se sabe lo que puede pasar. Vamos a pedirle a nuestro maestro y al Padre Creador, al Dios Todopoderoso, que intervenga con su mano poderosa para que todo eso se pueda calmar y solucionarse. Bien, amigos televidentes, vamos a hablar de uno de los grandes sabios del mundo. Tenemos que fue uno de los primeros hombres que vino al mundo, que fue Buda, que realmente su nombre era Sakyamuni, su nombre de soltero, y conocido como Gautama, el Buda. Tú sabes que Buda era hijo de rey, y su papá era un rey muy rico, muy poderoso. Desde que Buda nació, se dio cuenta de que ahí había un ser especial, pero él no quería ese tipo de especialidad para su hijo. Su mamá sí, porque su mamá también se dio cuenta de que él era un niño especial, porque un día paseando con él en el bosque, con Buda, ellos iban entrando a un bosque, la mamá iba agarrada de él y los árboles del bosque se inclinaron ante el niño. Oye, entonces, ¿qué pasa? La mamá se dio cuenta que ya había un ser especial, pero su papá no quería eso para Buda. ¿Y qué hizo el papá como rey? Lo aisló de la sociedad. Y lo tenía en el palacio, dándole de todo, fiestas, mujeres. Y así Buda creció. Su juventud, su niñez pasaron en el palacio. Pero él no salía del palacio. No salía, porque el papá no le quería mostrar el mundo a Buda. ¿Y qué sucede? Un día él le preparó un desfile a Buda. Te voy a hacer un desfile con carrozas, mujeres, para que tú veas. Y le preparó su desfile. Pero ¿qué pasa? Que en ese desfile él iba montado en una carroza. Y él observó a unas personas que estaban a la lejanía y eran viejos, no eran jóvenes. Y él le preguntó, Ahí empezaron todas sus ahí dudas. empezaron las dudas, entonces él le preguntó al ayudante de él, dice, y yo me voy a poner como esa persona. Y el tipo le dijo, claro, tú te vas a poner como esa persona. Y esta persona la veo como que no son como yo. Y ahí él empezó a ver la Entonces, realidad. entonces él quiso averiguar más. Dice, no, pues yo tengo que averiguar de la vida. Y se fue del palacio. Abandonó toda la riqueza, todo lo que tenía y se fue a averiguar de la vida, a conocer de la vida. Y empezó a investigar con los sabios y se dio cuenta que el mundo era otra cosa. Él se dio cuenta que su papá lo tenía envuelto en papel de celofán, Sí, en una en una ilusión ilusión. que no era Entonces, la ¿qué realidad. pasa? Tuvo contacto con los maestros, le dijeron que para él saber de la vida tenía que caminar, ver el mundo y tenía que meditar. Y eso hizo Buda. Empezó
a caminar por todo el mundo, a averiguar de la vida, cómo era la vida de la gente, cómo era el sufrimiento. Fue aprendiendo todo, porque él no sabía de nada. Entonces, ¿qué sucede? Él llegó a un bosque y ahí duró 6 años en meditación. Sí, mire, uno lo dice 6 años, pero 6 años en meditación, son 6 años. sentado en ese bosque meditando, pero no conseguía nada. Ya, no, lo que él estaba buscando, que era la iluminación, no la conseguía. Entonces, ese bosque quedaba a la orilla de un río y un día venían un botero con un pasajero conversando. Y el pasajero le decía al botero, mira, en las cosas de la vida no se pueden forzar, porque las rocas, cuando tú fuerzas las rocas se dañan. Y Buda lo oyó. Y se paró de ahí. Pero eso es lo que yo estoy haciendo, forzando la cosa. Se paró de ahí, se fue, se bañó en el río, comió de todo. Y dijo, yo voy a caminar. Y empezó a buscar en toda la India, caminó la India entera, buscando los conocimientos, buscando el aprendizaje de lo que era la vida, de lo que era el sufrimiento. Y fue reuniendo todos esos conocimientos. Y cuando él estuvo listo, entonces se decidió ya a sentarse a buscar la iluminación. Entonces ahí es que él se sienta en el famoso árbol que se llama el árbol de Bo. Y ahí duró 45 días en meditación. Y ahí lo asaltaron todas las dudas, todas las tentaciones, y él rechazando todo, su mente, y consiguió la iluminación. Cuando se paró de ahí estaba el Buda iluminado. Ahora bien, ¿qué es lo que enseña Buda? Porque ya él está muy iluminado, entonces él enseña. Entonces Buda lo que nos enseña es lo principal del hombre. Dice que el hombre, todo ese sufrimiento que tiene el hombre es porque está atrapado en la rueda de nacimiento y muerte. No se sale del ciclo. No puede salirse del ciclo porque está atrapado ahí. Y tiene miles de años, eso ya lo hemos dicho muchas veces aquí, dando vueltas. Nacimiento y muerte. Bueno, pero parece que nos gusta, Ramón, ¿eh? Porque... No, pero con el agravante del sufrimiento, porque sí, se sufre. Sí. Entonces, esa es la parte que realmente es bastante traumática en la vida de cada ser humano, pero también es parte de la vida, sí, porque entonces, no aprendemos. ¿qué enseña Buda? Buda enseña muchas cosas, por eso es que el budismo se convirtió en religión, porque él enseña muchas cosas que son propias de la religión. Por ejemplo, él enseña los 10 mandamientos. Sí, claro. Los 10 mandamientos, por ejemplo, no matar, no fornicar. Buda lo enseña. O sea, lo enseñó primero que el cristianismo, déjame decir. Sí. Por eso está ahí. No, eso está ahí. No hablar, no levantar falsos testimonios. Todo eso. Que se parece mucho es lo mismo. Al cristianismo. Es lo mismo. Y una de las enseñanzas principales que él tiene es las 4 nobles verdades. ¿Y cuáles son las 4 nobles? Están basadas en eso mismo. En el primero, identificar el sufrimiento. Es la primera verdad. La segunda verdad, ¿cuál es el origen del sufrimiento? Tú sabes que el origen del sufrimiento es el karma. Porque eso es que se va ampliando porque el hombre sigue haciendo lo mismo. Claro, es el karma por tus propios deseos, porque el deseo constante que no tiene fin. Que no tiene fin. Entonces creas el karma y ese karma, muchas veces cuando es un karma que no es tan positivo, pues te lleva al sufrimiento. Exactamente. Entonces, eso es. Y la otra enseñanza, que es la liberación de ese sufrimiento. ¿A través de qué? A través de la meditación. Porque eso es lo que también te enseña. ¿Cómo liberarte de ese sufrimiento? A través de la meditación. Los budistas son diferentes al yoga porque, ¿qué te digo? Ellos utilizan los mantras, pero los mantras son diferentes. Por ejemplo, hay un mantra que se llama Nan Renge Kyo, que es el mantra que ellos utilizan, pero lo utilizan diferente a nosotros. Ellos lo utilizan con los ojos abiertos. Sí, pero causa el mismo efecto. O sea, ellos meditan con los ojos abiertos y mencionan su nombre, Nan Renge Kyo. Tú sabes que una vez estaba yo en el cementerio de aquí, y aquí
aquí hay muchos budistas, Sí, aquí hay muchísimos aquí budistas. hay, sí, Entonces sí, en el sí. cementerio hay muchos budistas que están descansando en el cementerio. Dicen, a la tumba le ponen ese mantra. Si tú un día vas y tú verás que el sector budista, tú vas a ver los mantras, Nan Renge Kyo, en la tumba Sí. de los. También la meditación de ellos es con el mantra Soham, que es el sonido de tu respiración. O sea, Sí. ellos hacen el enfoque así en su respiración, igual con los ojitos medio abiertos, enfocado en Dharana, Ramón, porque también eso es una técnica, eso no es. Y entonces ahí ese enfoque, esa repetición del mantra y ese enfoque directo del ojo fijo, eso obviamente te lleva, como la película, Sí. la película. Entonces, ¿qué pasa? El budismo, a pesar de que nació en la India, no se quedó allá, sino que emigró. Y uno de los primeros sitios que emigró fue al Tíbet. En el Tíbet sí se arraigó, pero se arraigó como religión, no como filosofía. Y no solamente en el Tíbet, se fue a China, se fue a Japón, se fue a Tailandia, a Camboya, a Vietnam, a todos los países de Asia. Y ahí el budismo se arraigó hasta el día de hoy. En el día de hoy hay más o menos en el mundo 350 millones de budistas, que son muchos. Yo creo que ahora hay más. Porque Debe haber más. Deben haber más, porque ya esas estadísticas quizás son de hace algunos 10 años atrás. Sí. Pero sí, realmente el budismo es una religión muy... Yo no soy budista, pero a mí me encanta todo lo relacionado con esa religión, porque es una religión, por así llamarle, bueno, es una religión, ¿verdad? Porque está establecida como religión, pero es una religión que está basada en el amor, claro, como todas las religiones, pero aquí se expresa de una manera tan hermosa. Ellos son muy respetuosos de la vida. Muy respetuosos de la vida. Ellos hasta... protegen cualquier animalito. Para caminar, Sí. fíjese que cómo caminan los budistas, mirando hacia el piso, para No tener matan, cuidado no matan ningún tipo de animal. de no pisar ni Su un alimentación, tú sabes que es vegetariana totalmente. Porque ellos no entran en eso de matar animales. ¿Y qué te digo? Buda tuvo su discípulo, igual que todos los maestros. Uno de los principales discípulos de Buda era Ananda. Ananda lo que quiere decir es felicidad. Y ese fue su principal discípulo, Ananda. Y lo que él te digo, él practicaba la liberación. Entonces, ¿cómo es que la gente se libera? Tiene que hacer un esfuerzo para esas nubes negras que cubren al ser humano, irla disipando. Es un esfuerzo que no no es todo el fácil. mundo No es fácil. está dispuesto a hacer. Lo Que que no es hablábamos fácil. hace un momento, Sí. que es que O hay sea, que... esa cubierta que tiene el ser humano, irla aclarando poco a poco, porque el budismo no cree en un Dios, ¿cómo te digo? En el budismo no hay un Dios. No, en el budismo no hay un Dios. En el budismo sabemos que Dios está y nosotros somos Pero parte ellos de no hablan como de un Dios unificador de todo. Ellos no hablan de eso. Sino que lo que tú tienes que liberar. Ellos lo que te hablan es lo que tú tienes que hacer para estar en armonía con el universo y con todo lo que te rodea y contigo mismo. Correctamente. Entonces, ¿qué te digo? En el tiempo que Buda vino al mundo, era un tiempo muy difícil. Era tiempo como ahora. Porque en el tiempo que él vino, hasta sacrificio humano había. Porque la gente estaba fuera de control. Había una gente que se llamaban los capalicas, que hacían sacrificio humano. Y había una diosa, la diosa Kali, que le ofrendaban vida. Oye, entonces era una barbaridad también. Entonces vino este ser a poner orden, que fue Buda. Bueno, logró bastante. Y hacer su prédica, la cosa cambió un poco, pero no duró ni 100 años. No. Porque el hombre no aprende. No duró ni 100 años. Y entonces tuvo que venir otro sabio, que no se conoce aquí en Occidente, amigos televidentes, que es Shankara, que en su momento nosotros vamos a hablar de ese sabio, Shankara, que fue uno de los sintetizadores principales de lo que hoy es la filosofía yoga. Y en otro programa le prometemos que vamos a hablar de este gran ser también, que no es tan conocido aquí en Occidente. No es muy conocido, pero también tiene un gran valor. Tiene una gran grandeza
y tiene Una historia muy hermosa. una historia muy hermosa parecida a la de Buda. Porque déjame decirte una cosa, la historia de Buda, de Chánkara y de Jesús, su niñez, por ejemplo, es muy parecida. Por eso decía una escritora rusa que se llamaba Ana Blavatsky, que los tres son lo mismo. Decía ella. Para ella era la misma, el mismo ser, pero no sé. Es que yo pienso lo mismo, lo que pasa es que en diferentes tiempos. Sí. Es el mismo ser en diferentes tiempos. Que era lo mismo, que era el mismo ser. Pero de todas maneras, amigo televidente, Buda fue uno de los grandes sabios de la humanidad que le ha traído sabiduría al mundo y le ha mostrado la manera de cómo usted liberarse de todas estas cosas que hay ahora, de esa maldad, de ese odio, de ese rencor que no lleva a nadie a ningún sitio, ¿Lai? ¿Entiendes? Ese odio, ese rencor son propios, apego propio del planeta Tierra, de lo material, que en definitiva no va para ningún sitio. No, eso no va para ningún sitio. ¿Por qué? Porque ya tenemos miles de años lo mismo. El hombre matándose. Mire, como por ejemplo esta misma guerra que se ha detonado ahora de repente. Bueno, es una guerra que tiene 7.000 años, pero otra vez ha empezado. Sí. Entonces, ¿qué te digo? Esa es la forma que tienen los sabios de enseñarle el camino a la gente. Pero yo digo que la gente es testaruda, la gente no aprende. Oye, tanto tiempo con las mismas cosas y se le predica lo mismo y nada, y vuelve a lo mismo. Parece que la ilusión de Maya es muy fuerte, ¿verdad? Es fuerte, sí, sí. Esa ilusión que nos da la sensación de que esto es la realidad es tan fuerte que nos ciega. Pero la gente no se da cuenta de una cosa, que usted vive la vida y la vida, cuando tú naces en el planeta Tierra, no se queda estática, empieza a moverse. Y tú empiezas como niño y cuando tú vienes a ver, tú eres un viejo. Pero rápido, ¿qué pasa? Pero eso? Rapidísimo. ¿Y qué pasa? Que cuando tú vienes a pensar en algo, ya no tienes tiempo de nada. Se te acabó. Se te acabó el tiempo, porque el tiempo que se te da en esta tierra es limitado. Espero el próximo turno. ¿Me entiendes? Entonces, amigos televidentes, estos grandes seres como Buda, Chánkara, hay que saber de ellos, porque ellos son los que nos han dado las fórmulas para nosotros ser mejores personas, para nosotros poder cambiar, para poder transformar nuestra vida y tener un mejor futuro, una mejor vida, a través de los conocimientos que ellos nos han dado en ejemplo de vida, porque siempre han sido ejemplos de vida. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema de interés para todos ustedes.